Vamos, mis hermanos, a nuestro pasaje del día de hoy. Como pueden ver, se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y vamos a meditar los versículos del 14 al 18. Del 14 al 18. Y fuéramos allí, que será nuestro alimento de peregrino hasta dentro de 8 días, del cual seremos alimentados por este texto. Los versículos que hemos leído, queridos hermanos, como hemos estado predicando, seguidamente los textos, son la continuación del tema que tratamos hace 8 días. Recordando, hablamos de la gloria que manifestó el Señor Jesús como Dios, la vez que sanó al paralítico. Nos vamos a bajar, no nos vamos a bajar de la cumbre, hemos estado hablando de que estamos subidos en una cumbre y no nos vamos a bajar porque desde allí vamos a contemplar todo el panorama que nos está mostrando el Evangelio. Y la cumbre nos puso allí ya Juan. Jesús es Dios. Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo con Dios y el verbo era Dios. Y desde allí estamos observando todo el panorama del Evangelio. No nos vamos a bajar de allí. Porque es la visión de los salmos. Pónganme mucha atención, hermanos, porque esa es la que he reflexionado en Juan. Que la visión donde nos pone el Evangelio de Juan, que Jesús es Dios, es la visión de los que son salvos. De los iluminados por la gracia de la luz de Dios. Y quien no tiene esa visión, según el mismo libro, no tiene la vida. No tiene la vida. Hace 8 días estuvimos hablando de la soberanía del Hijo de Dios, de la autoridad del Hijo de Dios, de la compasión como pastor del Hijo de Dios y de las cosas referentes a la ley y la persona de Dios, es decir, de la ley en la persona del Hijo de Dios, en lo que atañía al día de reposo o el sábado. ¿Sí nos acordamos? Bueno. En referencia al enfermo de Betesda, observamos que es el objeto de la gracia soberana de Cristo, que es la misma gracia soberana del Padre Celestial. La gracia del Padre es la gracia del Hijo, y también de la obra del Espíritu Santo. Y en esos tres concuerdan perfectamente la Santísima Trinidad. Entonces, y es usado por Juan para enseñar por parte del Señor a los creyentes hoy, como lo fue para enseñar a los de su pueblo en sus días. Su obra para con los pecadores y la insensatez de los religiosos, que quieren hacer que Dios encuadre a sus pensamientos de tradición humana religiosa. El aspecto de la gracia, y en este caso, en estos textos que vamos a mirar, sobre la recriminación o la amonestación de Cristo, son dos temas que los verdaderos cristianos debemos tener presentes y siempre predicar. Hay dos aspectos del Evangelio, la gracia y la amonestación de Cristo. Pues entendemos que muchas veces que con Evangelio solamente se refiere al aspecto de Cristo con su obra soberana de gracia. Es decir, cuando nos hace bien a nosotros, ese Evangelio. Sin embargo, notamos en el mismísimo Evangelio que el Evangelio tiene el aspecto de reprensión y corrección de Cristo mismo. En este caso con ese hombre que sanó. ¿Qué le dijo? No peques más. Cuando la fe se torna en fariseísmo, se torna en tradicionalismo, se torna algo de hombres, el Señor viene con su corrección y eso es parte del Evangelio. Nosotros no solamente necesitamos gracia y misericordia en que el Evangelio sea buena noticia para nosotros pecadores.
Es decir, que el Señor hace cosas buenas por nosotros y que ha hecho buenas cosas por nosotros en Cristo. Nosotros no solamente necesitamos escuchar eso, necesitamos del Evangelio de Cristo mismo, la corrección para nosotros. Y van acompañadas. Y eso es lo que hace Jesús. De la corrección soberana. Si conocemos bien nuestro carácter, nuestra vida en el mundo, nuestros problemas internos, nuestros pecados que nos engañan, concluimos que ese aspecto de Cristo y su santo evangelio son sumamente importantes para cuidarnos y hacer que andemos esforzados en la gracia de Dios en Cristo. Desde que Jesús, en naturaleza humana, desde que la iglesia inició bajo el apostolado de los santos apóstoles, el peligro ha rondado a cada creyente de volverse un fariseo evangélico, los cuales quieren hacer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deban delimitarse a los conceptos de sus ideas, de sus pensamientos propios, y querer hacer que actúen no como Dios, sino como dioses con D minúscula, que actúan al arbitrio humano. Y eso no puede ser. Eso no es así. No puede ser aceptado. Es únicamente desde la cumbre del propósito del Evangelio. Es sobre la visión de Jesús como Hijo de Dios. La cumbre que nos ha puesto el Evangelio de Juan. Podemos ver correctamente el poder de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también podemos ver correctamente cuál es nuestra naturaleza humana y nuestra corrupción. Y nuestra necesidad de Jesucristo. Solamente parados allí. Si estamos desde la falda de la cumbre, o sea, no allá en la parte superior, sino en la inferior, no vamos a entender nuestra misma naturaleza. Así es. Entonces, desde esa perspectiva continuamos meditando los sucesos en acontecimientos durante y después de lo sucedido en el estanque de Betesda con este hombre enfermo. El relato de hoy vamos a observar a Jesús y su gloria en tres aspectos. Recordemos que no estamos tomando como personajes importantes este tipo de personas, aunque los hacemos referencia porque son el objeto de la gracia. Nuestro tema es Jesús. Es Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, vamos a mirar tres cosas. La primera, el mandato y advertencia del Hijo de Dios con el objeto de su gracia. Versículo 14. Entonces vemos un mandato y una advertencia. Segundo, el objeto de la gracia, es decir, el hombre, y el Hijo de Dios. Versículos 15. Y vamos a mirar como tercer y último punto la reacción del fariseo ante el Hijo de Dios por sus obras. La reacción del fariseo ante el Hijo de Dios por las obras que hace el Hijo de Dios. Los versículos 17 al 18. Bien, mis hermanos, vamos antes a comenzar con la gracia de Dios, nuestro primer punto, y es el mandato y advertencia del Hijo de Dios con el que es el objeto de su gracia, en este caso este hombre, pero también con nosotros. Recordemos que un aspecto del Evangelio es corrección. Bien. Estando nosotros subidos desde la cumbre, observamos ahora que Jesús halla en el templo, ya no en el estanque, sino en donde, en el templo, al hombre que había sanado en el estanque de Betesda. Este hombre no sabe, el enfermo, el nombre de quien le sanó. Hasta ahí estamos, ¿cierto? No sabe. Solamente que le hizo un beneficio grande. Ese hombre desconocido hasta ese momento para él. Por ley, ningún enfermo podía entrar en el templo. Por ley, ninguno. Eso está en el libro de Levítico.
Entonces, ¿hacía cuánto tiempo no había entrado al templo el que antes estaba enfermo? ¿Hace cuánto? 38 años. 38 años. Y todo eso, el que este hombre esté allí en el templo, es gracia. Es gracia. Y noten que lo halló en el templo, no lo halló, ah, estoy sano, voy a irme para mi casa, voy a ir de viaje, voy a ir de paseo, ya que Dios me da la salud, voy a hacer lo que a mí mis deseos quieran. No, lo primero que este hombre hizo fue ir al templo. Entonces, todo esto es gracia para que este enfermo pudiera durar. Se nos informa por el Evangelio que fue Jesús quien le halló, ¿sí notan? Fue Jesús quien le halló. Es decir, fue Jesús en la búsqueda del hombre. Y si notamos la descripción de búsqueda del Hijo de Dios, aquí por el hombre, es la misma descripción anterior cuando el enfermo estaba acostado en aquel estanque, pero el Señor fue allí solo por él. Él no lo había pedido. Eso es gracia, eso es poder soberano también ahí. Es decir, la misma autoridad del Hijo, esa autoridad soberana, pero con la diferencia que no está ahora allí para sanarle. ¿Para qué está allí ahora? Para amonestar. Eso están los dos aspectos del Hijo. La gracia de sanarle y la gracia de amonestar. Pues el Hijo de Dios, no solo su principal función para su encarnación, como decía nuestro hermano Manuel, es la sanación física. Eso no es lo importante. Para eso no se encarnó, aunque sana. El motivo principal de la encarnación del Hijo de Dios fue debido a una enfermedad más grave. Esa enfermedad es el pecado de los hombres de su elección soberana. Esa es su misión. Por eso le vemos allí. Debe decirle unas palabras a este objeto de su gracia en la sanación. Y es obrando otra gracia mejor. Y esta gracia mejor es la amonestación de su pecado. Y hay que tener claro ahí. Y es que el Señor Jesús se preocupa por el pecado de su pueblo. Claro, anuncia que el mundo está en pecado, pero su principal función radica en amonestar frente al pecado de su pueblo. Una gracia tampoco bien recibida por muchos creyentes que no se dan cuenta que es a la final una gracia, una gracia. No nos gusta que nos amonesten, pero a la final, según el Evangelio, es una gracia que sí nos amonesta. Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús al hombre? Le dice que ha sido sanado de esa enfermedad que por 30 años, 38 años, perdón, lo había afligido, fue sanado en un acto de gracia soberana, en un acto del Hijo de Dios, y le amonesta diciendo estas palabras: no peques más, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué significa todo eso? Bueno, no deja de causar perplejidad lo que le está diciendo el Señor Jesús al hombre. En primer lugar, si somos buenos para la doctrina bíblica, pensamos que el hombre no dejará de pecar, pues es hombre. ¿Por qué le dice eso entonces? ¿Todavía no ha muerto el Señor Jesús en la cruz para expiación de los pecados? ¿Cómo podía estar juntamente crucificado con Cristo para que su carne esté crucificada con Él, para tener el poder y la virtud en Cristo de vivir en el Espíritu?
Se nos mete todo en la cabeza, ¿no? Toda la teología bíblica se nos mete en la cabeza. Pensamos muchas cosas, no de Cristo, sino de quién, del hombre, tratando de entender lo que el Hijo de Dios le dijo. Podríamos nosotros también pensar que el hombre estaba enfermo por esos 38 años debido a un pecado, ya que el Señor le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y claro, quien no entiende que el Señor Jesús le estaba pidiendo que no debiera pecar más, sería algo insensato pensar que no, porque lo está diciendo, no peques más, ¿cierto? Esa es la verdad. Bien, y claro, bueno, Juan está describiendo su evangelio desde lo que hemos identificado como la cumbre. Y desde allí creería yo que podemos entenderlo mejor lo que le está tratando de decir. Podemos entender, pues la idea es mirar a Jesús como Dios y centrarnos en Él. Y ver en Él, ¿cierto? En toda esa escena de Jesús como Dios, a este enfermo, un actor secundario, como para centrarnos excesivamente en el enfermo, sino en la persona de Jesús. Podemos entenderlo mejor desde la perspectiva de que Jesús es el Hijo de Dios. Claro, el hombre tiene su importancia, pero relacionada con Cristo. Vamos entonces a mirar a Cristo. El Señor es el Hijo de Dios, pero si notamos la acción de Cristo, más sus palabras, notamos que el Hijo de Dios es un predicador de santidad. Estamos refiriéndonos a la persona del Hijo. Lo primero que yo veo es que Jesús es un predicador de ¿qué? De santidad. Vete y no peques más. Ese es un predicador de santidad. Una santidad según Dios. Según Dios. Jesús nunca será un ministro que permita que sus discípulos pequen y vuelvan a pecar como dice el villancico. Y no, y como si nada. Jesús es el Hijo de santidad. Es el Hijo de santidad. Igualmente notamos que su preocupación como Hijo del Santo Dios es que el pueblo de Dios sea santo. Santos seréis porque yo soy santo, dijo Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios. Su preocupación es que su pueblo, al cual Él redime, sea santo. Podemos estar seguros que estas palabras dichas al enfermo son dichas a todo objeto de su gracia. Esto nos recuerda a Dios en el Antiguo Testamento. Cristo transmite la exigencia de ser santos. Como Dios el Padre se la transmitió al pueblo por los santos profetas. Sean santos, sigan los mandamientos, obedezcan el pacto, no sea que les castigue. Es una paráfrasis en todos los profetas al pueblo. Pregunta frente a la amonestación del Señor Jesús a este hombre, para que no te venga alguna cosa peor, y es, ¿quién puede enviar algo peor a un desobediente rebelde que fue objeto de la gracia? ¿Quién le puede enviar algo peor? Según hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿quién podía hacerlo? Dios mismo, Dios mismo. Dios mismo era que iba a maldecir su canasta, su trabajo. Dios mismo era el que iba a provocar que ejércitos vinieran y asediaran a Israel. Es Dios mismo que lo iba a hacer. Entonces, claro, entonces es el Señor quien lo hace.
Y la cuestión es por qué el Señor le dice esto al hombre. Y es porque el Señor Jesús, al amonestar a este hombre, está siendo un mediador, un mediador entre Dios y los hombres. Y no nos gusta que Cristo sea, nos gusta más bien que Cristo sea mediador nuestro para con Dios, pero no ha pensado, mi querido hermano, observando este versículo, que Jesús es mediador de Dios entre Dios y usted. Es decir, Dios media también de Dios para nosotros. Eso significa la palabra mediador. Entonces, la mediación es en doble vía, ¿cierto? La mediación es en doble vía. Y qué bueno, qué gustoso es cuando Jesús es mediador entre Dios y los hombres, para que los hombres se puedan acercar a Él por su mediación, pero no ha pensado que también transmite de parte de Dios hacia nosotros las cosas de Dios, y una de las cosas es que Él es santo. Él es santo, por lo tanto, también Él media para decirle a su pueblo, no pequen más, sean santos. Entonces, ahora bien, Jesús pide santidad a su pueblo, eso es indiscutible. Pide que su iglesia sea santa. Y no es porque Él solamente la puso en una posición de santos, sino que quiere que vivan santamente, que no pequen más. Y eso debe saber la iglesia. Y la pide, exige por ser quien Él. Él es el Hijo de Dios, es Dios. Por eso lo pide. Y no sé por qué algunos cristianos piensan que el tema de la santidad no es del Evangelio. O por lo menos que no es lo mismo como lo sucedido en el antiguo pacto. Piensan que el nuevo pacto relaja los estándares de santidad de Dios. El Hijo no vino para rebajar los estándares de santidad divina. Es decir, en nosotros, es para que los cumplamos por medio de Él, ¿cierto? Pero no vino a rebajar los estándares de santidad de Dios. Oigan lo que dicen, no pequen más. Ahora bien, no pensemos que como el verbo fue hecho hombre, entonces como hombre sabe que pecamos y no podemos entonces vivir santamente. Entonces, como no podemos vivir santamente, entonces está bien que Él nos medie y que Él se relaje con nuestra vida en pecado. Y no es así. Eso, eso es un engaño y de lo peor de nuestra propia carne. Eso es usar de la humanidad de Cristo para pecar y eso es terrible. Pero si pensamos que Cristo es Dios, y ciertamente lo es, entonces miramos a Dios el Señor y Rey, quien se reveló al pueblo. Fue quien se apareció a Moisés en la zarza y creemos que Dios es trino. Entonces allí también estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Aquella voz que salió de entre la zarza le pedía a Moisés que se quitara el calzado de sus pies porque el lugar en que pisaba era ¿qué? Tierra santa. Y se lo dijo toda la Santísima Trinidad a él. Si el Hijo estaba allí, ¿por qué el pensar que el Hijo de Dios no pide santidad a los suyos? Y me pide a mí y te pide a ti, quienes somos objetos de su gracia, que no pequemos más. La religión cristiana es una religión que promueve la santidad, no el pecado. Denuncia el pecado, aún de sí mismo. Cuando peca, se denuncia a sí mismo, porque es una fe que promueve lo santo. La gracia no es una excusa para vivir como queramos o relajadamente. No, cualquier pecado en el cristiano no debe verle como si nada.
No debe, no debe acostumbrarse a pecar, debe afligirse. Cristo es mediador del Dios Santo para nosotros. Así que cuidado de vivir en la vida pensando que como ya eres salvo, entonces la santidad es opcional. Al contrario, Cristo obra para santidad. El Espíritu de vida da vida para santidad. Y no seamos descuidados con los pecados de nuestro carácter entonces. Veamos los graves, veamos los graves. Porque Cristo está pidiendo el Hijo de Dios que es cabeza nuestra, que nos salvó. También por el Evangelio nos dice, no pequen más, porque están facultados de la gracia y de su poder y de su virtud para no hacerlo. Así que cualquier cosa de su carácter no lo vean como si nada. El pecado de la ira, el pecado de la mentira, el pecado del odio, el pecado de la lujuria, el pecado del orgullo, el pecado de la ambición. Todas esas cosas Cristo no tolera que se practiquen en su pueblo. No pequen más. No, no nos escudamos por la muerte de Cristo o de la muerte de Cristo, porque soy salvo para no vivir santamente. No, al contrario. Si hemos considerado que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, si es Dios, santos seréis, porque yo soy santo. Todas estas cosas del pecar, Cristo no tolera a su pueblo. Y si Jesús es el rey de la iglesia, el rey impartirá juicio por esa vida impía que profesan los cristianos, aquellos que pueden vivir en sus pecados y descuidos. Todo porque Cristo no es como el Padre que se reveló en el Antiguo Testamento. A los objetos de la gracia también son objetos de su disciplina. Eso es clarísimo en las Escrituras. Porque Dios al que ama, disciplina y corrige o azota a todo aquel que recibe por hijo. Ese es el aspecto del Evangelio. La amonestación y la corrección de Jesús. Bien. Vamos a nuestro segundo punto. El objeto de la gracia y el Hijo de Dios. Versículo 15. Dice, el hombre se fue, recibió la amonestación y se fue. Y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Entonces, como leemos, cuando el hombre supo que fue el Señor Jesús que le sanó, sabiéndolo en ese momento, pues le encontró Jesús, el Hijo de Dios, y le amonestó. Entonces fue y se lo dijo a los fariseos que fue el Señor Jesús quien le sanó. Nosotros pensamos que si hizo bien aquel hombre en avisarles a ellos. Pensamos nosotros. Y muchos creen que hubo ingratitud de este hombre, que tal vez no le gustó el llamado a ser santo que le hizo el Señor Jesús. Y es una conclusión que no es vista desde la cumbre. Es una perspectiva humana. Pero si estamos mirando desde la cumbre, eso no debería ser la conclusión. Desde nuestra perspectiva, el panorama es diferente. Es importante que lo haya hecho. Y creemos que el propósito del Señor decirle en el templo lo que le dijo fue para que este hombre le contara a los fariseos que fue él que lo hizo. Eso fue el propósito de Jesús. Aquel que preguntaron, aquella ocasión sobre la autoridad que le dijo que tomara el lecho y que anduviera siendo sabbat, fue el propósito de Cristo. Si lo miramos desde la cumbre, así fue. Por mi parte, creo que este hombre hizo bien en decir a los fariseos que quien le hizo tanto beneficio, tanto bien, fue Jesús.
Fue Jesús. ¿Y acaso no le vamos a decir a los hombres que el que ha hecho tanto beneficio a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra alma, a nuestro corazón, no es Jesús? Yo creo que Juan el apóstol enmarca este testimonio en favor del Señor Jesús en un contexto problemático, porque registra lo que la iglesia testifica del favor del Señor que ha tenido para con ella en el mundo. ¿No les parece extraño que el mundo odie y aborrezca a Jesús por el que nos ha hecho tanto bien? ¿No les parece algo salido? El mundo aborrece a aquel que le ha hecho tanto bien. Bueno, ¿y por qué le odia? Y noten, aquí viene la causa central. Porque quien nos hizo y hace tanto bien es el Hijo de Dios, es Dios. Y esa es la causa. El poder mantenernos en ese bien, esa raíz, que Jesús es Dios. Porque quien quiere recibir el bien de Dios, ¿quién tiene que aceptar, hermano? Tiene que aceptar a Jesús, pero Jesús como Hijo de Dios. Y por esa causa el mundo odia a Jesús, el Señor. Entonces, ahora bien, dos cosas. Referente al odio del mundo, pensemos lo siguiente. Y yo les quiero hacer pensar esta mañana lo siguiente. El mundo odia a Dios. Por lo tanto, para que Jesús sea odiado por el mundo es a causa de que es el Hijo de Dios, es decir, Dios. Si no fuera el Hijo de Dios, no le odiaría. Y aquí está un argumento práctico en relación al mundo, que Jesús es Dios. Porque el mundo no odia en toda su extensión, no rechaza y no aborrece sino a Dios. Y el mundo, ¿quién rechaza? A Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios. ¿Y por qué le odia? Sí, odia a Dios. Alguien dirá, no, lo que tú dices no es cierto. El mundo admira a Jesús. Claro, le admira solo cuando le presenta en una naturaleza, la humana. ¿Se han dado cuenta? Ah, que es que Compasino es un buen hermano. Pero no, Él es Dios. Ay, sí, un momentico. Claro, cuando lo ponemos a nuestro nivel, en nuestra naturaleza humana, todo el mundo ama a Jesús. Todo el mundo lo quiere. Es un buen ejemplo, dice la teología liberal. Es un buen ejemplo de ser humano. Pero niega que Jesús es hijo de Dios. Entonces, esa naturaleza, de cierta manera, ama al mundo. Le enseña a todos a ser buenas personas, a ser humildes, a ser un buen ejemplo. Es un Jesús aceptado. Pero cuando se le presenta como Dios, es odiado. Es odiado. Porque cuando es tenido por Dios, es Señor. Y todas las rodillas deben doblarse y confesar que Jesucristo es el Señor. Reconocer que es santísimo y que pide santidad, que la vida de todos los hombres está en sus manos y que todos nos debemos a Él. Y por eso le odia. Y es allí donde viene la cuestión. Jesús no solamente es un hombre perfecto y completo. Jesús es Dios en toda su perfección. Toda la plenitud de la deidad habita en él. Sí, despojado, anonadado por él mismo de no ejercer su autoridad de Dios como Dios, sino someterse a su naturaleza por voluntad propia. Pero él es Dios.
Él es Dios. Y eso el mundo no quiere saber. Que Él exija a su pueblo santidad y que el pueblo de Él no le guste es porque no está queriendo que Él sea, ¿qué? Hijo de Dios o Dios. Entonces, a pesar de ese odio, lo segundo es que la iglesia debe seguir predicando. No puede callar el nombre de aquel que le ha hecho tanto bien por ser hijo de Dios. No puede callar la gracia soberana de Cristo. No puede callar la sanación de sus pecados, la salvación de Dios obtenida por su cruz. Hacia el mundo odia este mensaje, pues todas las cosas antes mencionadas, es decir, la salvación, el que Cristo sea nuestro mediador, el que tengamos reconciliación por Dios, es porque fue hombre completamente, pero también porque Él es Dios. Porque si Él no fuera Dios, no tendríamos un mediador. Si Él no fuese Dios, nuestros pecados no hubiesen sido perdonados por su muerte. Porque también gracias a que es hijo de Dios, los logros que Él obtuvo, sus méritos son nuestros. ¿No ha pensado eso? Jesús es el Señor y Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Es por eso que la iglesia se ha ganado el odio del mundo, pues la verdadera iglesia de Cristo anuncia de sus méritos, anuncia de su muerte, de su obra de reconciliación, pero todo basado y sostenido en la verdad que Jesús es hombre, pero que es Dios también. Nuestro Señor sabe del odio que suscita. Y note muy bien, Jesús es Dios. Y Él sabe el odio que suscita, sabe del rechazo y aborrecimiento a quien es Él por parte del mundo. Y admírense, hermanos, si estamos desde la cumbre, sin embargo, nos manda a que le anunciemos. Anunciemos sus obras, sus logros en poder. No importa que el mundo le odie más. Porque mientras unos le odian, otros le creen. Otros confiesan para salvación que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. El odio del mundo al oír que es hijo de Dios, cierto, ha traído más odio, pero ha traído más salvación. Y Jesús, como hijo de Dios, está expuesto por su naturaleza al odio de los hombres. Por ser Dios no le importa. Porque si no fuese así, ni siquiera nosotros hubiéramos sido salvos. Nuestra salvación le causó odio a Jesús el Señor. Y si no, dígale a los creyentes de familias incrédulas, ¿cómo lo aborrecieron a Jesús porque su pariente querido se volvió cristiano y ya no anda como ellos? Odian a Jesús, odian al Señor. Es algo impensable que aún hoy en día se odia a Cristo, tanto y con la misma intensidad como se le odió en esos días narrados en los evangelios. Y ya dije, por eso significa que es Dios. Todo cristiano es inevitablemente un olor de vida y un olor de muerte. ¿Cuál es el mensaje de olor de vida? Jesús es el Señor. ¿Cuál es el mensaje de olor de muerte? Jesús es el Señor. Sé de hermanos que no quieren testificar del Señor. No quieren anunciar las buenas nuevas porque no toleran que el nombre de Cristo sea burlado y menospreciado. En otras palabras, que no sea odiado. Si seguimos esa idea, podemos decir a la luz de la revelación, somos locos e insensatos. El Señor sabe que va a ser odiado, pero que por otros va a ser amado, por los suyos.
No podemos quitarle el efecto que produce al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Se puede llegar a pensar que dicho odio mencionado es por parte del mundo, y sería algo natural pensar así. Pero con mundo, en el Evangelio de Juan, se refiere también a un tipo de hombre que igualmente termina odiando al Señor Jesús, aunque cree que le rinde culto a Dios. Es el tipo de personas que vamos a tratar a continuación, y ese es nuestro tercer punto. Y es la reacción del fariseo ante el Hijo de Dios por sus obras. Versículos 16 al 18 dice lo siguiente. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y noten que eso no era la conclusión, esto es lo que está diciendo los versículos finales del versículo 18, no es la conclusión de los fariseos, es una declaración de Juan. Póngame mucha atención, es una declaración de Juan, que Jesús es igual al Padre, a Dios. Y por eso lo quería matar. Y ya hemos hablado de este tipo de persona el domingo pasado, iniciamos hablando. Y claro, es la continuación de la actitud de estos hombres ante el Hijo de Dios. Sé que para ellos, o sea, en el tiempo histórico, allí que estamos leyendo, en los inicios de los eventos, les fue bastante chocante tener que lidiar con su teología, frente a las cosas que hacía, predicaba y enseñaba el Señor para que creyesen los que le veían, le escuchaban, que era el Hijo de Dios. Porque esa declaración de que Él era el Hijo de Dios no fue una conclusión de los discípulos, fue algo que les dijo Jesús a todo discípulo, que Él era el Hijo de Dios y por lo tanto Dios. Fue una declaración de Él. Por lo tanto, si usted es discípulo de Cristo, ¿qué debe creer? Que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y si dice algo Dios, pues se le debe creer de insofacto. Porque sí. Ahora bien, las sanidades en sábado eran sanidades obradas por Dios. Eso dijimos hace 8 días. A eso, si estamos sobre la cumbre o nivel viendo el panorama, entonces así es. Y recordemos que la enemistad de Jesús con los fariseos es que hacía cosas en los días de reposo. Pero él podía hacer cosas porque era hijo de su papá Dios. Mi padre trabaja y yo trabajo. Es decir, Jesús trabaja en el día de reposo porque es hijo de Dios. Y eso debería quitar todo argumento de pensar, no es que Jesús hacía esto en sábado, es porque Él es Dios. Entonces yo voy a seguir el mismo ejemplo, no voy a ir a la iglesia. No, porque usted no es Dios. Entonces, esa enemistad, ¿cierto? Por las cosas que hacían en el día de reposo, por lo que uno de los propósitos de este pasaje es una enseñanza frente al día de reposo, en relación a que Él es Dios. Nosotros, ¿cierto? Hace 8 días, cuando inició la enseñanza sobre ese día, se dijo que sencillamente, por ser hijo de Dios, el Señor podía cambiar aspectos ceremoniales de la ley, que ciertamente así lo hizo al establecer un nuevo pacto. Juan adicional nos da otro argumento.
Los judíos acusaban a Jesús por las cosas que hacía en sábado, de ser un quebrantador de la ley. Y noten muy bien que era un quebrantador de la ley, pero que él, pero versículos anteriores no es así. Entonces, Juan nos ha dicho que cuando el Señor se encontró con este hombre, el propósito de buscarles que no pecara más, es decir, que no quebrantara la ley de Dios de su Padre. La cuestión es que los judíos no estaban oyendo estas palabras de Jesús como el hombre. Y si las oían, las pasaban por alto solamente por el sábado. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Como dijimos, Jesús es el mediador de santidad de Dios al hombre. ¿Cómo podía quebrantar el día de reposo? ¿Cómo podía ser una persona no santa según los fariseos? Pero según el Señor Jesús, tal como lo hablamos hace 8 días, Dios trabaja en sábado o en el día de reposo, que por ser Dios no se le puede someter a esa ley, porque está por encima de ella. Porque yo me acuerdo que también dijimos hace 8 días que la ley no funciona para Dios lo mismo que para nosotros. Lo que nosotros conocemos como ley para Él no lo es su esencia, es su carácter. Él nos pone en línea su carácter y a eso le llamamos ley. Pero eso no funciona así con Dios. En conclusión, Dios trabaja en reposo, Dios trabaja el día del Señor bendiciendo especialmente a su pueblo, hablándoles por medio de sus palabras, y nosotros sus ministros quebrantamos el día de reposo porque trabajamos enseñándoles a ustedes, estamos aquí parados, diciéndoles, trabajando el Evangelio, enseñándoles. Así como los sacerdotes en el templo quebrantaban el día del Señor porque estaban estipulados sacrificios que tenían que ser y tenían que seguir trabajando. Entonces, Dios sostiene el mundo, Dios no deja enviar su providencia el día del Señor. Dios trabaja, y si Dios trabaja, como hemos concluido, por ser el Hijo de Dios, también Dios trabaja. Y esa norma de la ley no se la podía aplicar al Señor Jesús. Eso que guarda el sábado no podía ser por ser Dios. Y hace 8 días expliqué sobre el guardar la ley del Señor Jesús, necesaria como hombre por nosotros, pero que también no olvidar que es Dios. Y este Evangelio de Juan es especialmente como propósito, es hablar de Jesús como Hijo de Dios. Creo que está clarísimo. Y noten lo directo que es el Señor Jesús para con los fariseos. Y yo trabajo. ¿Cuándo? La respuesta es evidente, en el día de reposo. ¿Por qué trabaja en ese día si está prohibido? Porque Dios es mi Padre, dice el Señor. Y nadie a menos que sea Dios puede argumentar eso. Los fariseos lo entendieron bien, por eso lo dice el versículo 18 que lo odiaron más. Y ahí radica, como les decía a mis hermanos, la raíz de todo odio. El mundo odia a Jesús porque es Hijo de Dios. No lo quieren aceptar y rechazan su señorío. Quieren mirar otros caminos. ¿Por qué? Porque Él se presenta como el único Dios verdadero, tal como lo es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, nótense, el Señor Jesús no corrige ese pensamiento de los fariseos. ¿A ustedes piensan que yo soy hijo de Dios? No, antes lo afirman. Lo afirman. Y aquí está otro argumento para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cuál? Que Él mismo lo dijo y Él mismo lo demostró. Pero, ¿qué tiene que ver este texto con nosotros? Buena pregunta, ¿cierto? Bueno, ahora aterricemos un poco el avión. ¿Qué tiene que ver este texto con nosotros?
Bueno, para empezar, es increíble que los religiosos quieran matar a Dios por ser Dios. ¿Notan la locura? Los religiosos quieren matar a Dios por ser Dios. Es increíble que los religiosos quieran matar a quien amonesta a todos a ser santos. Y no cabe en la cabeza que los que saben quién es Dios no puedan tolerar que haga lo que quiera con lo suyo. Nunca va a haber paz entre un fariseo y Dios. Nunca. Y no es por Dios el problema, es por lo que implica ser fariseo. Notamos en el texto que el hombre, aun el moralista, odia a Dios cuando se le pida que crea más de lo que se debe creer. Pero no en la forma propia, sino en la forma de Dios. Son muchas las implicaciones. Pero al igual, como hemos hecho con los otros textos, los protagonistas de estos versículos no son los fariseos. Entendemos el problema farisaico, lo sabemos, entendemos el cuidado de ser uno como ellos, que solo es cruzar una pequeña línea para que el que dice creer en Dios no acepte a Dios y se vuelva en contra de él, que somos dados a cruzar la línea y que de un momento a otro estamos del lado de quienes quieren matar al Hijo de Dios. Eso somos nosotros. Entendemos que somos dados a ellos y oramos que Dios nos libre de una vida farisaica evangélica, entre comillas. Tal vez en esas estamos el día de hoy, pero no es el fariseo el centro del texto y su necedad. No, el centro es Jesús el Señor. Es el Hijo de Dios. Es lo que vemos desde la cumbre. Y como siendo Dios y pudiendo destruir a esos fariseos, pudiendo cegar, enfermar, castigar en el momento, no lo hace. Le vemos haciéndose más odioso a ellos, más odioso. Y me acuerdo de Mical cuando vio a David bailando, se hizo odioso David a Mical. Y así es Jesús. En eso se parece a David. Él se hace más odioso porque Él es Dios. Y ahí cuando Jesús cada día se hace más odioso al hombre, porque es la evidencia, como vimos, que en verdad es hijo de Dios. Y no nos asustemos que Jesús se haga odioso al mundo, pero al igual, entre quienes dicen seguirle, se haga más el objeto de su odio, en los que dicen seguirle. ¿Cómo se hace odioso el Hijo de Dios a ese tipo de hombre? ¿Cuál es el efecto en la persona? El odio en el fariseo al Hijo de Dios lo camufla, o en el religioso lo camufla. Se evidencia en que se va teniendo por poco a Jesús. Pónganme muy atención porque es el problema de las iglesias y a veces nuestro. El problema radica en que se hace Jesús más odioso a nosotros y el efecto en nosotros es cuando poco a poco es menos importante para nosotros. Aunque es Dios, se le escucha su enseñanza y ahora se le pone entredicho sus palabras. Se cuestiona todo lo que él dice. Su día es comenzado a tener en poco. Sus enseñanzas ya no son tan meditadas. La oración mengua, la santidad rebajada, la obediencia dejada, la Biblia abandonada. Así es como se camufla el odio a Jesús, el odio del mundo.
y en el religioso. El amor debido a su persona se enfría. El amor del mundo y asimismo aumenta. Sus ideas de Dios son abanderadas. La piedad evangélica redefinida y moldeada por su impía práctica y por lo que no encuadre con sí mismo, aún la denuncia del Hijo de Dios. Así es cuando no se tiene en cuenta a Jesús como Hijo de Dios. Es el fariseísmo camuflado. Es el odio a Jesús camuflado. En servicio, en piedad, en honrarlo. Pero es un odio camuflado. Porque no es tan Dios, no es tan Señor. No es tan principal, no es tan central en nuestra vida. No es tan central en nuestro corazón. Entonces, la denuncia de las escrituras del fiel ministro son menospreciados. Lo que antes era primordial es relegado, a lo último de interés. Así odia el fariseo moderno a la persona del Hijo de Dios. ¿Está siendo descrito? ¿Estamos siendo descritos? Entonces, se te está describiendo tu odio a Dios, el odio al Hijo de Dios. Escucha lo que el Hijo de Dios te dice. No peques más. No peques más. La fe en Jesús es viva, no muerta. Es viva porque se encuentra en Jesús, que es el Hijo de Dios. La piedad de Dios es viva, no muerta. Y todo lo vivo, para que sea vivo, única y exclusivamente se haya vivificado por el Señor Jesús, porque es Hijo de Dios. Ahora bien, ¿no has pensado en que para salvarte a ti, Jesús se hizo odioso? Y note muy bien, quiso hacerlo. No le importó que el mundo le odiara, que el fariseo le odie, y sigue salvando al escogido. Es porque no le importa volverse odioso a Jesús, al mundo, y volverse odioso a los fariseos. Su odio recibido del mundo fue el que te dio la salvación. Pero pecador, recuerda que los pecados causan odio de Dios. Y Jesús se puso entre dos odios. El odio del mundo por salvarte, Jesús, y también tomó el odio de Dios por causa de tus pecados, de tus propias ofensas. Y ese odio de Dios al pecado, esa ira de Dios, como efecto, la llevó en la cruz. Hermanos, el Hijo de Dios odia por cada uno. A Jesús le costó la salvación nuestra, odio. Y Él quiso llevarlo, no solamente del mundo, sino el odio de Dios al pecado nuestro. También lo llevó. Y lo hizo porque es Hijo de Dios. Porque es Hijo de Dios. Y eso es lo que nos enseña este evangelio. Un odio a Jesús. Nunca lo vamos a poder quitar, porque nunca Jesús dejará de ser Hijo de Dios. Nunca. El mundo siempre le va a odiar. Pero aún se hace más odiado cuando salva pecados. Y damos gloria a nuestro Señor Jesús. Y mis hermanos, es lo que desde la cumbre nos permite observar de esta escena, de este encuentro del Señor Jesús con estos fariseos. Un odio que seguirá y se mantendrá hasta nuestros días y que estará cuando Él venga. Recordemos que aun cuando Él venga, será odiado. Ocultarnos de Él. ¿Y por qué se ocultan?
porque le odian. Y si somos odiados por causa del Señor, entonces es porque somos sus discípulos. Nosotros, la iglesia, no nos podemos quitar el odio. No podemos, pero debemos entenderlo desde la perspectiva de que nos odian porque Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios y nos odian por eso, pues que nos odien. Pues que nos odien y que nos maten, porque así ha pasado en algunas épocas de la iglesia. Pero no lo podemos evitar. Jesús seguirá siendo Dios a pesar de todo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias porque Jesús es el Señor y el Evangelio de Juan, Señor, nos enseña aspectos y significancias de lo que significa para el pueblo de Dios que su cabeza sea Dios, un pueblo odiado, un Señor odiado, por el fariseo, por el mundo. Y oramos, Señor, como hemos visto, siendo nosotros propensos al fariseísmo, que no odiemos a Cristo, que no le dejemos como lo hacían los fariseos, que no le menospreciemos como lo hacían los fariseos, sino que le amemos y sea el centro, la luz, el sol de nuestra vida. Aleja de nosotros un corazón que menosprecie y odie todo lo relacionado con el Evangelio del Hijo de Dios. Oramos por nuestras almas, oramos por nuestra iglesia, oramos por la iglesia universal. Ten misericordia de ella, que podamos amar a Jesús el Señor en vez de odiarlo. En Cristo Jesús. Amén.